discapacitados no lo son, porque todas y todos tenemos algo Asperger, a pesar de que no lo sepan, ya lo saben, todos somos Asperger en algún momento. Por lo tanto, el cuestionamiento está en no invisibilizar, pero nuestros fuertes son las mujeres, y también entender que nuestra posición política no es la colonización de lo que se entiende por feminismo. La OMS, la ONU, todas las instituciones a nivel internacional, todas las instituciones a nivel de salud, todas las instituciones a nivel gubernamental, como lo hace el Ministerio de la Mujer, colonizan el saber volviendo a colocarnos como objetos. La cultura de la violación es algo institucionalizado en donde dice que a la mujer se le viola reiteradas veces. Las mujeres no somos las únicas violadas. Y en ese sentido volvemos a estar cosificadas. No entendamos que el feminismo, la cultura de la violación provienen de las concepciones académicas, institucionalizadas o de las grandes organizaciones internacionales que ahí están tratando de instalar ahí un nuevo engaño. Cuando nosotros y nosotras fuimos trastocados por lo que pasó en el caso Ñuble, eso es no porque los hinchas de la U sean los únicos que llegaron a cometer eso. Cualquier hombre o cualquier persona también lo realiza. Sin embargo, se colocó en la prensa el foco a la U, que las bullas quisimos abordar. No estoy justificando que eso debió haber ocurrido o estoy justificando a mis hinchas. Estoy diciendo que esto pasa a la mujer haitiana, que no es blanca, que también puede hacer, que es abusada literalmente todos los días y que no sale en la prensa, como la mujer que es del Colo, como la mujer que es de la Católica, como también la persona que está en Marquesina. ¿Ya? Los invito y las invito a no creer en la colonización del saber y a no creer que todas esas organizaciones llamadas legítimas son las que tienen que disponer de nuestros conocimientos, ni tampoco de la élite intelectual para que sepamos deconstruirnos. Eso se hace a partir de cómo vivimos el día a día con la persona que tenemos al lado. Eso, entonces los invito a abrir ese espacio justamente para ver cómo nos posicionamos con un protocolo que viene de la derecha, que va a hablar de abusos con esa mujer cosificada nuevamente, cuando efectivamente tenemos que empezar a construir esos protocolos o esas iniciativas que está teniendo la política, el Congreso, de incluir a la mujer, pero desde la decolonización de un saber también, y no creerle a esas instituciones de manera tácita y llana, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna duda o quiere compartir algo con nosotras que estamos aquí. Bueno, mientras... ahí... Dale. Bueno, primero quería felicitarlas por el trabajo, por todo lo que han hecho. Como yo ya dije que es primera vez que vengo y es como sorprendente la cantidad de cosas que hacen. De hecho, tenía como muchas preguntas mientras exponían y todas me las fueron contestando. Entonces, como, por ejemplo, el tema de las canciones que dijeron, cuando me encontraron dije así como, ¿qué hacemos entonces? Porque al final, finalmente, lo único que nos queda a las mujeres hinchas cuando estamos en el estadio y salen canciones machistas, callarnos, al menos a mí, o sea, como que cierran la boca, ¿cachai? Pero eso de ningún caso es la opción. Si queremos sacar nuestra voz y callarnos no es la opción. Pero como no se me ocurren cosas que cantar por mí misma, es como no validarlo cantando. Eso, y por otra parte, algo que dijeron pero como bien rápido, que creo que es necesario de problematizar tanto por hombres como por mujeres, es como la violencia dentro entre Instagram. Tal vez suene para algunos muy hippie lo que voy a decir, pero es lo que pienso. Estando, por ejemplo, de acuerdo con que el objetivo principal o una de las tareas primordiales no sea trabajar con mujeres con lo que está bien, eso no es válido. Pero sí creo que hay que problematizar, así como las canciones machistas, aquellas que son sumamente violentas, como, ahora no me acuerdo, pero digo, Vamos a curar, y vamos. Ya, mi visión de ver el fútbol es que dentro de la cancha, por supuesto que yo quiero ganar para meter los más goles posibles, pero creo que fuera de ella como que
porque tengamos que tener una solidaridad, pero al menos no cascarnos en términos violentos. O sea, para mí personalmente no es así, porque tengo amigos del colo, pero digo, si otra persona no quiere también lo hace, pero creo que la violencia en ningún caso es la forma. O sea, a mí también me duele cuando entras de la U, no sé, hace un tiempo parece que en un auto agarraron como una familia del colo y le destruyeron el auto, a mí como que igual me duele, ¿cachai? Y entonces creo que la forma no es eso. A mí también una vez me quisieron sacar la chucha y yo no creo que porque yo saqué la chucha yo voy a salir más bullanguera, ¿cachai? Entonces creo que también es algo necesario de problematizar tanto de mujeres como de hombres. Y por último, otra cosa que creo que hay que problematizar, pero que recién lo de aquí, entonces no lo tengo nada desarrollado, es lo último que decía, es como de repente tal vez la posición más política que se tiene en una asamblea, porque en ningún caso juzgo, no puedo juzgar el trabajo de ustedes si no, yo no participo en nada, ¿cachai? Pero sí, por ejemplo, cuando pusieron con quienes han hablado, cuando estaban hablando del tema anterior, de la recuperación del club, como con Osvaldo Duque, ¿cachai? Que fue el mismo que dijo como los terroristas con Aguinaldo. Pero eso no juzgo, porque nunca participé, pero como que sí me llamó la atención, ¿cachai? Entonces, como que por eso digo que creo que es algo que hay que pensar nomás, cuestionar, y después todos tener una posición y ahí ponerse a trabajar en pos de ella, ¿cachai? Pero por el momento yo creo que eso, o sea, para mí en este momento es algo para pensar. Gracias. Quería responder a algo de lo que estabas comentando. Bueno, principalmente basado en lo que comentaba sobre las canciones, hago la invitación y algo que entre nosotros también hemos planteado y conversado muchas veces, a que, bueno, y como también lo mencioné, ya no nos tenemos que quedar calladas frente a las canciones, justamente, y no porque no nos incluyan, sino que nosotras mismas tenemos que empezar a incluirnos. El trabajo que hay que empezar a realizar ahora parte por nosotras. No tenemos que esperar a que sea la barra la que empiece a sacar las canciones oficiales que sí no hagan parte de ellas, sino que somos nosotras las que tenemos que volver a darle el discurso a las que ya existen. Y en ese sentido, bueno, como lo decía, como cambiar las canciones de lo que es del masculino al femenino, cambiar, por ejemplo, zorra tiene muchos sinónimos que también pueden llegar a ser como ofensivos dentro de la lógica hinchada que uno busca, que podría ser la misma contra, lo indio, lo yanacona, como nosotros ya igual hemos tratado de analizar como esas frases, muchas también discutidas también todavía, como lo que es decirle indio y cosas así, porque también tiene su lado a criticar. Pero mientras esas son algunas de las alternativas, también plantear el hecho de que para nosotros también es súper importante trabajar el hecho de erradicar la violencia dentro de las canciones, sobre todo porque creemos firmemente que la violencia que existe dentro del estadio, sobre todo generada hacia la contra, es justamente, o entre nosotros mismos justamente, el posicionamiento a través del patriarcado validado por la violencia. O sea, finalmente es el hombre queriendo posicionarse sobre el hombre a través de la violencia. Entonces eso para nosotros también es súper fundamental de trabajar, tratar de erradicar la violencia literal y explícita. Y no solo por eso, sino que también dentro del lenguaje violento que se trabaja dentro del constructo de la hinchada, también se potencia lo que nosotros mencionábamos, que era la cultura de la violación. O sea, hablar de bullear a la contra, hablar de que alguien de sin condón, hablar de esa manera es justamente normalizar lo que vendría a ser el constructo de una cultura de la violación, en donde finalmente, como claramente, puede surgir una violación explícita si dentro de un contexto hinchada real, es normalizado violar a la contra dentro de un cántico. Eso debería erradicarse porque solamente genera y fomenta lo que ya estamos viviendo. Y volver al hogar. Claro, que queremos volver al hogar después de ver a la U. Si no es mucho más. Dale. No, yo más que nada quiero recoger un poco lo último que dijo la Alfo y lo que mencionaba acá atrás la camarada. Ay, se me fue la onda, perdón. Ya, recogiendo lo que dijo la Alfo la camarada. Justamente yo dejé planteado el tema lo de este proyecto de modificación, porque creo que es súper importante que nosotras, como desde las bullas, tratemos de cohesionar ese trabajo que nosotros buscamos con los trabajos que realizan las otras comisiones.
porque creo que no debemos perder de vista, cierto, que el objetivo primordial de estar aquí es la recuperación de nuestro club, y que en esa recuperación de nuestro club hay muchas aristas en las cuales nosotras como mujeres deberíamos incidir. Yo sé que de la lista de parlamentarios que aparecieron hay muchos nombres que para muchos quizás pueden ser controversiales, quizás incluso para nosotros mismos que somos parte de la comisión política, sentarnos a conversar con ese tipo de personas muchas veces no es muy agradable, pero en la parrilla eso es lo que hay. Son los diputados que forman parte de la comisión de deporte y son con esas personas con las cuales nosotros tenemos que hablar si es que apuntamos a la recuperación de nuestro club por las vías legales. Mencioné lo del proyecto de modificación y recojo también lo que dice la ALFO, porque, y como lo dije también delante, a priori es una súper buena iniciativa, pero claro, justamente es presentada por instancias que muchas veces se llaman como legítimas, pero vaya a saber uno lo que este tipo de personas van a presentar por concepto de un protocolo contra acoso sexual. Entonces, en ese sentido, me parece súper importante que nosotras como mujeres y también como hinchas podamos posicionarnos en ese tipo de temas, porque quizás aunque estemos de acuerdo o no, es un proyecto de modificación que ya está siendo presentado y que de alguna u otra manera creo que también a nosotras nos importa, y por más allá de quién lo presente o no, creo que justamente nos tiene que importar que ese tipo de iniciativas tengan algún fin positivo, ¿cachai?, para nosotros, por más allá de quién o no lo presente. Y lo planteé porque creo que de aquí es donde debería salir si es que realmente nos parece y estamos dispuestos o dispuestas también a poder tener una opinión y hacer un trabajo como hasta ahora se ha hecho, al menos con el proyecto de modificación a la ley de 2019, ¿cierto?, de sociedades anónimas deportivas, y veces que realmente nosotras como mujeres y como organización nos interesa también poder incidir y tener propuestas en ese proyecto de modificación que se está proponiendo ahora. A mí igual me parece súper importante que hoy día, si bien tal vez no salgamos con una decisión, pero sí al menos una opinión clara frente a lo que planteaba la Dani, porque si bien creo que hay que ser muy crítica y también muy perceptiva en por qué la derecha, por ejemplo, está planteando un protocolo en contra del acoso, cuáles son los fines políticos que busca detrás, o cuáles son sus objetivos, cómo lo va a plantear. Me parece que si nos volcamos como a simplemente no considerar esa opción, estamos dándole la oportunidad de que hagan lo que quieran finalmente como con esa medida que quieren tomar. Y creo que si nosotras tal vez logramos un poco incidir en cómo queremos que realmente se ejecute esa acción, nosotras hinchas, nosotras que estamos en el estadio, podemos lograr que sea mucho más inclusiva y que sea mucho más útil para todas quienes vamos al estadio o quienes asistimos a eventos deportivos. Y por otra parte, como nada que ver, igual me gustaría plantear que creo que si bien nosotras, por ejemplo, somos un grupo feminista en donde vemos puras mujeres, creo que antipatriarcales podemos ser todos y todas, y creo que eso tiene que ver con romper un poco las estructuras de poder en las cuales nos relacionamos. El estadio, más allá de ser un lugar súper violento para las mujeres, es un lugar súper violento para las personas que van por primera vez, es un lugar súper violento para los niños, es un lugar súper violento para quienes no tienen nexos mayores dentro de la galería, especialmente en algunos sectores, y me parece que en realidad es desde ahí donde también tenemos que empezar a trabajar, porque si nos posicionamos como antipatriarcales pero seguimos bajando de algunos espacios de algunos compañeros simplemente porque no los conocemos, o seguimos quizás llegando una hora tarde a la cancha pero porque es donde nos ponemos siempre a sentirnos con el derecho de mover a alguien porque creemos que ese es nuestro lugar en el estadio, a mí me parece que eso es súper patriarcal, y creo que es una costumbre que está muy arraigada no solo en la hinchada de la U, sino como en las galerías en general, porque tenemos jerarquías. Entonces, más allá de que los jerarcas sean hombres o mujeres, al menos yo personalmente no quiero que en la U hayan jerarquías, porque si vamos a recuperar nuestro club, la idea es que no sea como para reproducir la estructura patriarcal que tenemos hoy en día, porque si no, para eso nos quedamos con azul, que como funciona es sustentando el machismo, y no solo el machismo, sino que también el patriarcado. Entonces, eso, como que personalmente haría la invitación al cuestionamiento. Yo entiendo que esto no es algo que se modifica de un día para otro, porque son lógicas que tenemos adoptadas
hace muchísimo tiempo, pero sí al repensarlo, al cuestionarlo, al que tal vez hemos tenido la oportunidad o el privilegio de escuchar de este tipo de cosas, lo llevemos al resto de nuestros amigos y amigas que asisten a la cancha y eso, como a profundizar más allá, porque como estar en contra del patriarcado no es solo como, bueno, tratemos entonces bien a las mujeres o respetémoslas, sino como es algo un poquito más profundo y me parece que es importante que se empiecen a dar esas discusiones. Venía a la Jai. ¿Yo? ¿Sube la mano? ¿Sí? ¿Se acordaron? Sí, bueno, antes que todo, darle las gracias porque la verdad es que fue una potente presentación. Me pasó un poco lo mismo y eso que yo participo de las bullas, como digo, ahí, dije, weón, hemos hecho caleta de weón, y no sabía, no había dado cuenta de todo el trabajo que habíamos hecho, así que por eso le doy las gracias. Eso como primera parte. Y segundo, respecto al protocolo de abuso y de acoso en lo personal, por ejemplo, yo no conozco el detalle del protocolo de lo que están proponiendo, ¿sí? Entonces a lo mejor para más adelante podríamos conversarlo, juntarnos a conversar, conocer como una vez se hizo con el proyecto de ley hace un par de años atrás por la asamblea que hablamos del proyecto de modificación a la ley de sociedades anónimas deportivas. Quizás podríamos hablar de este proyecto en particular y hacer un día en la tarde como una pequeña presentación también para conocer y poder discutir como a cabalidad si es que de verdad nos compete o no nos compete, si es que de verdad queremos o no queremos, si es que de verdad vamos a ir a proponer modificaciones sobre ese proyecto o vamos a hacer weas para que de verdad nos lo tiren y todo. O sea, creo que por ahí parte para tener una buena discusión creo que es importante porque en lo personal me siento súper ignorante de poder decir algo en relación a, ¿cachai? Eso por un lado. Y respecto a lo otro que planteaba acá la camarada respecto a los tipos de violencia y todo, hablo muy a modo personal, no es como a modo de las bullas ni nada, sino que sí siento yo que como las bullas estamos tratando de justamente hablar desde el feminismo, desde otros tipos de violencias, por ejemplo lo que nosotros vemos, lo que pasó ese día con el auto, lo que pasa en las calles, lo que pasa en las poblaciones, tiene que ver con un tipo de educación, y tiene que ver con la educación que se imparte en este país, tiene que ver con la violencia ejercida desde el Estado, que también de alguna manera nosotras somos víctimas un poco de esa violencia, de la violencia patriarcal, de la violencia machista, etcétera, pero que no tiene que ver con lo que nosotros queremos trabajar como específicamente, que igual se trabaja dentro de la asamblea en eso. Se trata como de llegar con distintos proyectos, como a unir distintos sectores, a tratar de democratizar ciertos espacios, pero desde el punto de vista como de hacernos cargo de esa violencia entre todos, no, sino que como más la violencia que se ejerce sobre nosotras por ser mujeres. Y la invitación es como a disputar el espacio. Yo siento que nosotras como mujeres de la U estamos súper empoderadas de lo que somos, de lo que hacemos, de lo que somos parte dentro del estadio, ¿cachai? Y no hay que empoderarse, yo creo que lo hablaba recién que no es empoderarse sino que es disputar, porque los espacios están y somos nosotras las que tenemos que ir y hacerlos nuestros. Y eso no significa sacar a los hombres, como dice el AFO, para que no se asusten, sino que aprendamos a convivir también y que hable de una deconstrucción de nuestro lenguaje y de nosotros mismos. Porque a mí, incluso siendo partícipe de la bulla, me pasa caleta, por ejemplo, que tengo incorporado N de cosas machistas partiendo por solas. Yo en el estadio puteo y le digo, hijo de puta, el árbitro, hijo de la perra. Y después digo, la weá. Es como una cosa. Pero antes, ponte tú, yo no me lo planteaba. Ni siquiera me cuestionaba el gritarle a un weón hijo de la perra. Entonces ahora, cuando lo grito, digo, puta ya, voy a buscar otro imperiorio. Pero ahora me lo planteo. ¿Por qué tiene que ser hijo de la perra? ¿Por qué tiene que ser hablar mal de la mujer o insultar? Tratar de insultar utilizando el género femenino, ¿sabes? Y tiene que ver con una deconstrucción que es larga, que es un proceso
que no lo tenemos que hacer solo nosotras, que por eso también se invita a los camaradas a hacer esa deconstrucción justamente en el diario vivir, porque uno vive mucho esos procesos dentro del estadio, uno tiene establecido muchas cosas que son parte de la hinchada, de la barra, que son parte de todo lo que nosotros aprendimos en ese espacio, que nosotros lo vamos naturalizando, y creo que por ahí es súper importante justamente tener estos espacios de conversación, estos espacios donde por último y yo diga, ah, sí, yo hago esto no lo tengo que no hacerlo más. ¿Cachai? Que, por ejemplo, llegar a un espacio y creer que es mío porque llevo 10 años en este mismo lugar y sacar a mi compañero que en algunos momentos yo sé que lo he hecho, a lo mejor no me agarro poco, pero cuando me llega, ¡pum! ¿Cachai? Porque yo me coloco aquí toda la vida, no sé. Pero son cosas que uno no se cuestiona hasta que nos empezamos a cuestionar como en conjunto. Así que ese es un poco el... Gracias. ¿Camarada? ¿Se cayó? Ya, bueno, primero felicitarlas, digamos, algo que tiene orgullo, ver cómo se organizan, nos muestran en el fondo su identidad, hablan desde lo más profundo de sus internos, y por ese lado, digamos, a empezar, digamos, a sacarse el sombrero, ¿sí? Y dejar la policía y no vayan. En segundo lugar, me gustaría considerar el tema de la exclusión, el tema, digamos, del marxismo de nuestra sociedad, el marxismo de nuestra hinchada, una cuestión que nos ha sido dada, que no merita validación, obviamente, pero que sí tenemos que ser conscientes de que una de las tantas, digamos, antivalores que teníamos inculcados y con lo que fundamos, con lo que desarrollamos, con lo que seguimos adelante en la barra. O sea, de partida, claro, hay algunos que llegamos solos a la barra y que todavía llegamos solos a lo mejor, y no digamos con la falta de nadie más, pero también validarnos un poco con la fuerza, fija, porque el derecho no asiste, ¿sí? Entonces, efectivamente, nuestra barra ruta excluía maricones, o sea, ese era un usul, y digamos, hoy en día yo me pregunto, bueno, ¿a quién le importa la orientación sexual de la otra persona? ¿Por qué la tienen incluso visibilizar? Entonces, ¿por qué tengo que esperar que él se defina? O sea, es una buena para mí me violenta, bueno, nuestra barra efectivamente está plagada del violencia con nuestra sociedad local, y nos hacemos cargo en la medida que lo primero nos hacemos conscientes, lo visibilizamos y lo identificamos, y lo socializamos, lo vivimos, y en ese sentido, o sea, uno principalmente como valor del derecho tanto, a mí me parece que nuestra conducta ha sido violenta, ¿sí? Nosotros nos fundamos en los 80 en una era violenta, dictatorial, en el mundo de la guerra, Alemania separaron un muro, o sea, un millón de cosas más, no sé, la más famosa era la Guns N' Roses, digamos todo, o sea, una apología de la violencia. Piensa que también tenían canciones como, bueno, Civil War, que es contra la violencia. Pero encontrar el amiguito de instrucción en el segundo año es una violación explícita de la carátula, que tuvo que ser censurada, pusieron con la cruz, con las 4 calaveras, entonces no es que lo cancelen otra vez, son adalías de la justicia, para nada, como hace. Bueno, no estoy hablando de perdón por extenderme, sí, pero sí de la violencia que está presente en nuestra sociedad. Ahora, ¿cómo atacamos esa violencia? La inclusión es la clave, que permee que nuestra sociedad tenga la capacidad de percibir el principio de las minorías y que no sean minorías, que no tienen por qué serlo, la sociedad tiene que estar abierta a ser permeada por otras visiones, enriquecida, pluralista. Ahora, en particular, sinceramente, yo opino que ojalá algún día nosotros pudiéramos dispensar y liberarnos de esta necesidad de tener enclaves, de grupos organizados de mujeres que defiendan el derecho de mujeres, porque me parece que estamos como tratando de entrar a la sociedad a través de una cápsula,
¿cachai? No permearla como, bueno, tú debes tener mujer así que tenga el mismo derecho. Pero esa es una opinión política y en ningún caso ellos atreven como a reivindicar esa manera de actuar política o digamos, criticar la suya en cuanto tienen el derecho de organizarse y de excluir al hombre en esta organización. Aunque sea por determinadas instancias, obviamente no en general, a mí me gustaría que alguna vez nos desembarazáramos de esto y pudiera ser una cuestión mucho más abierta. Ahora, por lo pronto, lo que sí me parece como necesario es abordar la inclusión en términos concretos, a lo mejor de las comisiones. Yo no sé cuántas comisiones tienen la Asamblea de Azules, pero no sé si es que hay un mínimo de representatividad de género, o sea, de que todas las mujeres participen en eso. Ya. Bueno, en respuesta a lo que preguntaba sobre lo de las comisiones, igual lo mencioné durante la presentación. Mira, podría buscar el esquema igual. Sí, dale, responden. Creo que, bueno, en primer lugar, creo que llevamos mucho tiempo en la historia en donde no hemos podido ni siquiera las mujeres tener un espacio para cuestionar. Entonces, finalmente, partir quizás con una estrategia más sugerente como la que propone es algo que es muy difícil, ¿ya? Y porque también, insisto, el protagonismo ya ha estado instalado y colocado desde hace muchos miles de años. Lamentablemente en uno de los dos seres humanos existentes, digamos, ¿ya? Es que no necesariamente el género, pero ahí vamos a hablar de otro tipo de cosas, pero vamos a discutirlo después, que es volver a la base, eso no es tanto género, pero en verdad es una cosa, pero bueno. Pero lo que voy es que en la instancia misma, en la oportunidad, en la disponibilidad de poder tener un espacio para saber qué queremos, quiénes somos y qué hacemos, históricamente las mujeres no lo tenemos mucho. Históricamente. Por lo tanto, es la línea. Lo que no implica y no excluye, por lo tanto, dentro del contexto bulla, que no queramos trabajar con hombres. Al contrario, nacemos de un espacio de asociación de hinchas azules que tiene un 80% de masculinidad. Pero eso no implica que nosotras eso no implica que no necesitemos de espacios para nosotras. ¿Por qué? Porque hemos sido violadas. Lo digo por mí. Yo ya fui violada y fui abusada. Tengo 32. Te lo digo corta. Mi violación de hecho fue hace menos de 3 años. 3 hombres, ahí. Luego todos. No me da muchas ganas de conversarlo con los hombres. Y créeme que este año no puedo ir al estadio porque tampoco quiero ir a avalar al weón de Pinilla que dice, me gustan las rubias, me gustan las morenas y la weá, porque las minas y qué sé yo, y en verdad voy a culiar más porque lo que necesito es que salga un hombre de mi generación. Me duele a veces alentar al chico que está jugando a la cancha que dice eso. Me duele caleta, y me duele caleta cuando estoy cantando, y canto terrible fuerte porque tengo un vozarrón, así como de radio. Cuando el loco que está al lado mío no canta porque se cansa, y sí, soy flaquita, soy deportista, entonces probablemente canto más largo que él, que el loco empieza a competir conmigo. Mierda, ¿cómo está cantando esta mina que no estoy cantando yo? Es difícil ir a la cancha, es difícil ir a alentar a esos gallos también. Necesitamos nuestro espacio. ¿Cachai? Y lo otro es que los cambios, los fenómenos, los movimientos sociales terminan con tiempo, ¿no? Y son súper lentos. La asociación de hinchas azules está teniendo hitos respecto al feminismo que se juntaron con lo que pasó a nivel nacional, no obstante están creciendo, pero los cambios no son de un día para otro. Instalarnos para trabajar con las mujeres que están en la asociación de hinchas azules y que no solamente son de las hinchas azules, forman parte de esta institución, o sea, de esta organización, sino que forman parte de otras cosas, porque tenemos múltiples roles que ha sido muy difícil y que no podemos abandonar de un día para otro. Yo no puedo dejar de ser la mamá adolescente donde el papá de mi hija nunca ha movido un huevo por su hija. Él no lo va a hacer. Por lo tanto, mi tiempo también se ve reducido, y el de muchas, para que de un momento a otro, como lo quiere la política pública, diga, vamos a hacer paridad de género aquí, mujeres en todos los ministerios. No es tan fácil. ¿Cachai? A nivel de país no me voy a meter, pero a nivel de asociación, ¿quiénes somos nosotros para decirle a las mujeres obligatoriamente tienen que participar? Queremos que así sea, estamos trabajando y ha habido un cambio, pero efectivamente tenemos que entender que los movimientos sociales cambian como procesos lentos.
somos seres humanos que se supone que somos modernos y mira dónde estamos. Estamos en el siglo XXI y mira dónde estamos. ¿Cachai? Entonces, la oportunidad es que sí está cambiando dentro de este órgano. Vamos a seguir con las hermanas pedidas que tú la habías pedido hace 5, ¿no? Sí. Tú, vamos contigo, después vengo yo, el camarada allá atrás, la Caro y la Javi. ¿Va? Y hago conciencia que vayamos hablando a tiempo. Si me ayudan los moderadores que hayan quedado, por favor, sería bacán. Y nos vamos viendo el tiempo ya para que todos podamos hablar y se mantenga la discusión. Ya, lo primero que quería decir sobre que la voy siguiendo desde hace mucho tiempo y que es súper atractivo todo lo que hacen, porque pasa mucho que yo desde que chica que voy al estadio he pensado sobre la sexualización que hay sobre el cuerpo femenino, que sigue pasando desde mis 12 años hasta los 22 años, 23, 24 y va a seguir pasando. Y que sigue pasando incluso con las niñas que no pueden defenderse porque no saben qué hacer, porque ustedes hablan sobre los espacios. Y les voy a mandar al correo sobre un estudio que hay en Buenos Aires sobre las hinchas de Boca, sobre los espacios que se les expulsaba y no las dejaban estar en ciertos espacios porque eran espacios solamente de hombres. Eso ocurre en la nuestra también. Que también ocurre en las nuestras y que también pasa mucho, que pasó igual el partido pasado, de que hay violencia entre nosotros y que me creo como con el poder de que yo le puedo decir a ella que no prenda la bengala y que empiece ahí un conflicto tremendo y tengo el poder de ir a pegarle. E incluso da lo mismo si es hombre o mujer. Y que también esa es como otra lista de la violencia entre hinchas, que ella decía que no se ve como, claro, nosotros no estamos haciendo cargo de la violencia que hay hacia nosotras, pero creo que todos tenemos que hacer cargo de la violencia porque es algo que está sucediendo y que si yo no me hago cargo, claro, yo tengo que hacerme cargo porque cuando ustedes convocaron a una marcha, hubo una chica que estaba y decía, yo soy feminista y estoy aquí, aguante la weá. Y yo fui loco del colo y lo empezó a putear así por la nada. ¡Oye, cochino, cuidado, alto! Y yo le dije como, a ver, compañera, para. O sea, tú lo estás violentando, pues. Ay, a mí me han violentado, a cuántas compañeras han violado, zorra mal. Y yo como, ya, pero tú lo estás violentando a él. Entonces creo que igual es súper importante como ser consciente de toda la violencia que emanan, que todos han dicho como ya el estadio es súper violento. Y claramente es súper violento cuando está incluso la persona jalando arriba y tú con el niñito de 2 años y como que no sabes qué hacer y oh, mira el globito. O es súper violento que incluso, no sé, vaya a ir al CDA o a cualquier lugar y como que el jugador de fútbol te está tirando el ojo así como, ah, no, es mujer, pase adelante, o se haga el simpático, y después con una, ah, no, es que ella es chula. Entonces como es chula, no la miro tanto como ella que es bonita, que anda con cartera. Incluso sucede en el CDA, sucede en el estadio, sucede en los banderazos, que es como, y sí, como la sexualización que hay de nuestro cuerpo solo por tener vagina, tener un ano que también se puede entrar algo y tener tetas. Entonces como encuentro también súper importante eso, como la sexualización que hay y la violencia que hay, porque hay mucha violencia y cómo trabajamos en eso, lo cuestiono todo el tiempo, como cómo podemos trabajar, porque yo no puedo ir a enseñarle en la casa a los cabros como, cabros, esto no se hace, o cabros, esto no se dice, porque creo que hay gente que tiene 30 años y también me dice como, ay, guachita rica, me da tu WhatsApp. Ay, no, pues no te quiero dar el WhatsApp, que wea. Ah, maraca culiada, la wea. ¿Y por qué yo tengo que permitir que alguien me trate de maraca culiada cuando solamente te estoy diciendo, respeta mi espacio? ¿Y por qué yo no como mujer bullanguera o simplemente como hincha tengo que aceptar que me violenten? Y no solamente tengo que permitir que me violenten a mí, tengo que permitir que violenten a jóvenes, tengo que permitir que acepten que se violente a los niños. ¿Y cómo lo pongo en jaque eso? ¿Cómo nosotros que por algo hay personas, o sea, yo veía la página de ustedes y tienen como, o sea, AJA tiene como 2.600 seguidores en Instagram y los de abajo como tienen un montón, que es bacán, pero yo digo, le decía a la Camila que nosotros tenemos vitamina y era como,
¿qué va a suceder realmente? Como hoy día va a llegar súper poca gente porque en realidad no les importa esto y que creo que aquí está lo importante, pues, ¿cachai? Como es bacán que suban los videos a la barra y todo eso y estoy como hablando miles de cosas porque tengo muchas cosas anotadas, pero creo que hay muchas aristas que hay que agarrar y cómo nos hacemos cargo, como... Yo soy estudiante como de artes y creo como, o sea, estudio teatro y es como para mí todo súper social, súper loco. Incluso tengo como una performance sobre la mujer en el fútbol que se llama Mujercitas y yo llevé a mis compañeros como, hey, vamos al partido a ver a la U, va a estar bacán y la cuestión. Y mis compañeras como, ya, ahora ¿qué vamos a hacer? Scarlett, anotemos las cosas que vimos en el estadio. Y mis compañeras como, acoso, unas cosas malas y yo decía como pasión, asalto y mis compañeras como, incluso yo no me había dado cuenta nunca que la mujer que está vendiendo, no sé, potitos, o sea, sándwiches potitos es súper violentada y me paré y mi compañera me dijo, bueno, la señora es violentada y nunca lo creí y después pasó un cabro así como, la señora gritaba, potito, la cosita. Ay, la vieja culiada, sí, porque la media raja que tiene le dio en las tetas y un cabrón chicos como de 15 años y después gente adulta le decían como, bueno hermano, el lugar que te fijáis está terrible bien, como potenciar eso, pues. Y yo dije, oh, la señora que vende también es violentada y yo también soy violentada. Y cuando tenía 15 años y iba el himno y me gritaban, ¡en pelota! Yo gritaba como, chucha, ¿puro quieren ver tus pelotas? Y cuando me dicen, cállate, weón, eres mujer, weón, ¿qué voy a gritar? Entonces como, incluso, cuando ella dice, nosotros ahora tenemos que tener como el protagónico, es súper importante que tengamos el protagónico, pero creo que como acción política es importante tenerlo a ellos porque ellos han sido todos estos años los protagonistas, entonces como, cuando está el famoso y te ponís como... empezar a sacarlo a poco, creo que también es una buena opción como no llegáis como, porque ahí queda la violenta, ¿no? La loca, la feminazi, no, tan terrible loco por el aborto, ay, que se van a acostar con cualquiera. Por eso quieren el aborto, pues, weón. No, pues, weón, pongámonos a la fotito, y salgan, weón. Y no por eso van a eliminarse. Yo creo que, compañeros, weón, a seguir, weón, la Universidad de Chile es combativa, weón, es antifascista y a darle, pero también podemos ser amigos, weón. Pero sin decir solamente el hombre tiene la razón y el hombre la lleva, weón, a la par. Caminar a la par, eso creo. Y creo que por algo hay tan poca gente aquí, digo, por algo se va sumando, porque yo cacho a Lucas Sur porque soy de Pudahuel, ahora quiero meterme igual de Puente Alto y como instaurar esto y como llenarlo de proyectos y es súper bacán, como que yo ahora que llevo voy al segundo año y estoy loco, quiero estar como, dale, y ¿por qué no lo hice antes? Y digo, puta, buena floja, pero caminar a la parte de mi compañero boyanguero y de mi compañera boyanguera, porque creo que de eso se trata, pues de eso es la U, de ir a la par aunque tengáis 7 años, pero la cantáis, pero ojo, sé consciente de lo que estáis cantando. Y voy a finalizar porque era un comentario. No, se agradece de todas maneras. Bueno, vengo yo, así que voy a seguir hablando. Agradecer tus comentarios y también como que te autohiciste la invitación finalmente a trabajar frente a las mismas problemáticas que tú ya visibilizaste y que nosotros también estamos trabajando como grupo. Entonces finalmente es como la invitación está hecha a que participemos y eso lo podamos conversar porque, bueno, conversando se evidencia más y uno va avanzando finalmente y se proponen cosas respecto a las mismas cosas que tú hablaste, que si bien uno las ve por primera vez, también hay otras compañeras que también están viendo lo mismo, entonces es importante juntarse. Bueno, la Javi, por ejemplo, delante mencionaba que una como mujer tiene mucho micromachismo dentro de su comportamiento en la cancha y que uno va evidenciando ahora hace poco, entonces finalmente como que una puede haber sido, y sucede hasta el día de hoy, puede haber sido feminista fuera de la cancha, pero en verdad dentro de la cancha sigue replicando estos conductos.
en ese sentido como decir que no hay que ser injusta con la mujer, de exigirle como, tu parada es feminista, no quería así, así. También es un proceso de construcción que estamos viviendo nosotras mismas y que eso tiene que ser comprendido bajo la misma construcción social en la cual nosotros nos formamos. O sea, todos entramos a la misma cancha, a la misma galería y podemos estar formándonos de la misma manera. No así el proceso de construcción, entonces en ese sentido como no ser injusto, también el llamado es como, y es muy importante, y por eso la invitación a las chicas, a las caras nuevas, es que es basar en este momento que entendamos que la competencia entre mujeres tiene que ser eliminada. O sea, es el momento clave en que tenemos que empezar a trabajar juntas y como no seguir erradicando la competencia o la violencia entre nosotras mismas, o sea, que ya también ha sido mencionada. Frente a esto mismo también a los compañeros camaradas hombres que ya lo comprenden, que se están cuestionando, que se problematizan ante esto mismo, que quieren una participación activa de las mujeres y que comprenden el rol que tienen que empezar a cumplir, o sea, no cumplir, sino que tienen que empezar a visibilizarse, es que ustedes también tienen un papel muy importante y es justamente el de combatir y responder y ayudar y problematizar los espacios que ustedes comparten cuando nosotras no estamos presentes. Ese papel es fundamental en este momento, ya que, bueno, como lo reflejan los números de la asociación, que son 80% de hombres, también sucede así en la galería. Entonces finalmente nosotros no vamos a estar presentes en todos los espacios, pero sí hay compañeros que en este momento pueden sacar la voz por nosotras que lo están comprendiendo. Y en ese sentido es problematizar simplemente el espacio, comprendiendo también que nosotras podemos tener muchas veces miedo incluso a enfrentar a alguien, porque como lo decíamos, la validación a través de la violencia es algo que se vive día a día dentro de la galería y es algo que nos puede suceder. O sea, si yo me veo vulnerada dentro de la galería frente a una persona que está siendo muy violenta, que se presenta como con un papel mucho más rudo, por así decirlo, que yo, es totalmente válido que pueda llegar a tener miedo de enfrentarlo, y no por eso voy a ser menos feminista o no por eso voy a ser menos que él. Y eso también tiene que ser comprendido y en ese sentido como apañado de que la reconstrucción de la galería tiene que ser entre todos y todas, pero invitando también a la participación masculina en ese sentido. Quería responder también la comprensión o sea, la interrogante del camarada atrás sobre la participación femenina que existe hoy en día en la asamblea. Bueno, como lo comenté durante la presentación, este es como el esquema, el diagrama que hemos realizado hace poco de cómo funciona la asamblea, y para nosotros ha sido muy importante que exista una participación idealmente en cada uno de los proyectos y orgánicas que hay en el interior. Justamente por el tema de que a veces se puede estar discutiendo, y como sucedía hasta antes de la formación de la asamblea, creer que hay un trabajo de género, pero realmente no, porque muchas veces al no ser el protagonista de la violencia de género que existe, uno cree que está abordando, pero realmente no. Entonces es muy importante que haya participación femenina, y en este momento tenemos cubierto lo que es género, bueno, por participación de las bullas. Masculinidad es un grupo como en este momento de participación netamente de hombres. Social, dentro de la BTV tenemos participación femenina, también lo que vendrían a ser las escuelas populares, que están como un poco desligadas de la asociación por su carácter un poco más independiente, pero que de todas maneras tienen participación de lo que son integrantes de las bullas, y bueno, también femenina, no necesariamente las bullas. No así la historia nuestra y la web surgente. Por el momento, dentro de lo que es ese espacio, aún no hay alguien, una mujer. ¿Me corrige? ¿Quién es? Ah, perdona. Le hago un perdón en nombre de Natalia. Bueno, continuando. Bueno, política, esta casa de Bello, que vendría a ser la comisión que trata de vincular la casa de estudio con el club. Y allá tenemos a Daniela, nuestra representante oficial, estudiante de la Universidad de Chile. En la Comisión de Bienestar actualmente se desliga Fuerzas Productivas, ya vemos 2 chicas de la PUYA. Bueno, en económica directamente no, pero como está vinculado a lo que sería Fuerzas Productivas y la Feria Bullanguera, tenemos participación femenina también en ambos. En la Feria Bullanguera tenemos a Daniela. Por comunicaciones, directamente lo que es el manejo de las redes sociales.
Está Natalia, está la Caro, que son participantes de las bullas. Por otro lado está en Chuncho TV. Si no me equivoco, no hay ninguna de las bullas, pero sí hay participación femenina. Y la Dale la mano y los afiches. Claro. Saludos, las chicas hacen un trabajo maravilloso. Aguante Natalia y Puerto Montt. Bueno, continuando, sigue por el lado de comunicación está la Odisea Bullanguera, que vendría a ser la radio, el proyecto de 2052. Ahí tenemos a Carolina y si no me equivoco, a la Nati también, ¿no? Y ya vendría a ser después tu buque o la editorial Bullanguera, que actualmente, la verdad es que actualmente desconozco si existe una participación femenina, pero en su momento tengo clarísimo que lo hubo. Sí, la Maca Pinto. Maca Pinto, ¿verdad? Maca Pinto, quien nos consiguió incluso y nos ayudó a levantar lo que fue el tercer día del libro azul. Entonces, es más que nada responder el hecho de que sí es importante para nosotros mantener trabajo y una participación al menos de una representante de nuestro género, y si es participante de la bulla, mejor aún en el sentido de que vamos trabajando y problematizando los temas que queremos trabajar a nivel de asamblea. Al final es un nivel de representación de nuestra misma comisión y de nuestros objetivos de trabajo dentro de lo que vendría a ser la asamblea. Y bueno, se me fue, sí. Así que voy a seguir con las palabras para que vaya rotando. Y vuelvo a recalcar eso, que por favor, y ahora voy a cortar las palabras si es necesario, pero que vayamos, voy a dar 2 minutos por palabra que haya. ¿Dale? Ahora venía el camarada atrás. Camarada y Santi, y cerramos. No, camarada Caro. Camarada Caro Santi, y cerramos. Me faltó alguien, perdona. No, la Javi también había pedido la mano. Déjenme para el último. Ya, camarada Caro Santi, Javi. Y cerramos. Y 2 minutos cada uno, porfa. Nada más que felicitar, agradecer la verdad que se ha hecho. Creo que lo explica muy bien, creo que es muy motivante ver además como la cantidad que se ha hecho. Quería como darle un poquito como cómo me enteré que existía. Yo como en general empecé a ir al estadio como cuando logré convencer a mi hermano que tenía plata para pagarme. Y cuando llegó, en verdad era como tipo 2011 y era bien de derecha en su momento, era el que gritaba manipulado, ese tipo de cuestiones, y un poco no vi la idea de aprovechar el estadio para ir pensando en una forma distinta de verlo. Y en general siempre era como mi pelo, y de repente me llamó la atención que ya con el tiempo un día me empezó a decir como, oye, cacha, que esta parte del himno no hay que gritar en pelota, y fue muy relevante para mí darme cuenta que ellos se estaban enterando por un mes. Y yo no caché muy bien de dónde venía eso, que tenía que ver con la bulla, y ojo, perdón, reivindicación histórica. Ese es un trabajo que hizo la barra hace mucho tiempo. Sí, muchos años. Yo lo digo, yo hincha de pendeja, que lo escuchaba mucho en pelota, y ahora en el día de hoy es una reducción de los... No puede hacer tantos años. Pero no puede ser tantos años. ¿Puede hacer 2? ¿Un sí, hace 2. Sí, pero creo que fue en conjunto con la asociación. Sí. Fue en conjunto con la asociación el de pedir que se respetara el himno. Pero no por un tema, no sé si fue por el tema de... Sí, fue. Ya, o sea, es que de hecho... Fue como respetemos el himno. Ese fue nuestro gallito. Claro, un gallo pasado, pero para construir bien la historia, para que sepas bien de dónde emerge. Perdón. No, por eso, en el sentido como, nuevamente como agradecer, no sé, que hay algo que no va entrándose contenido, como, creo que cuando empecé por primera vez la bulla, directamente fue justamente con el razón Ñuble, y fue justamente porque, claro, con mucho de que hacer la U. De hecho, mucha gente decía como mira del club querido, ¿verdad? Y fue muy oportunista y fue muy como reconfortante ver una posición política clara de cómo enfrentar esa lucha. Y en ese sentido yo como que hace rato me tincaba meterme alguna organización relacionada a la U, pero como que no me tincaba para meterme una hueá donde fueran 25 hombres y donde se vaquieron todas las hueás penjas que tienen del estadio. Entonces, como que eso me da cierto sello de confianza de que aquí vale la pena trabajar. Y en ese sentido claro, como creer, más que nada, como no tanto de venir a decir qué hacer ni nada, sino como que a mí sí me dicen como no hay que bancar la pinilla, no, banca pinilla.
uno veía y veía algo como. Pero lo que pasa es que hay mujeres que aprender a quedarse calladas como ahí. Así que nuevamente agradecerte. Ahora va Caro. Sí, voy a tratar de ser lo más corta posible. Primero, como con respecto a lo que contó la Maca de las comisiones, es bacán el ver cómo nosotras hemos tratado de apuntar hacia allá, como hacia que sí somos mujeres, pero no por eso siempre tenemos que hablar solo de feminismo, solo de género, que es lo que pasa mucho, como ya incluíamos a las mujeres, pero que solo hablen de esto, sino que también podemos hablar de fútbol, también podemos hablar de otro tipo de violencia y también podemos hablar de política. Y eso yo creo que las cabras todas hemos tratado de llegar a como todas las comisiones y aportar en donde hemos podido. Y como bien decía la Alco, en el tiempo también que los roles que vivimos en este minuto nos permiten aportar. Por otro lado, también como destacar lo que se mencionaba, que es todo un proceso de no ser de repente tan críticas con una misma, porque estamos tratando de sacarnos miles de años de patriarcado de encima. Por lo tanto, todas en algún minuto fuimos machistas, todas en algún minuto seguimos siendo machistas en alguna de nuestros comportamientos, y es bacán el poder tener la confianza de trabajarlo como un proceso que es lento y que por lo mismo va a ser fructífero, estoy muy segura de eso, como de que va a ser profundo precisamente porque lo estamos trabajando a cabalidad con el tiempo que se requiere. Como ya finalmente agradecer igual, yo formo parte de la FUYA, estoy súper emocionada con que hayan venido tantas camaradas hoy día, como ver tantas compañeras de la asamblea, que a los compañeros también que se quedaron es bacán, como que quieran escuchar. Y la invitación personal más allá de la FUYA es como aquellos compañeros que les parezca que es justo hablar de género, que les parezca que es justo reivindicar el feminismo o reivindicar cosas antipatriarcales, que finalmente vuelvan feministas a sus propios espacios. Como que si tienen un tercer tiempo con sus compañeros, mencionen el tema, que de repente no necesitan tener espacio dentro de la FUYA o dentro de cualquier grupo feminista, sino como sus mismos espacios, intervenirlos, discutirlos, ponerlos en cuestionamiento. Y me parece que es súper importante puntualizar finalmente que si nosotras estamos trabajando en esto, si bien hemos sido separatistas, si bien hemos decidido políticamente, yo creo que ser mujeres dentro del grupo no va como un ataque directo hacia los hombres en ningún caso, y ya es una hueá así como súper repetida, pero que cuando una mujer avanza ningún hombre retrocede, como que no es nuestro objetivo hacerlo retroceder, sino caminar a la par. Va Javier Santillo, ahí usted ve cuál va primero. Yo creo que en primer lugar agradecerle a la chiquilla la presentación, también todo el trabajo que han hecho, y como decía Caro, destacar la presencia femenina acá en este espacio hoy. Para mí es como histórico en realidad la proporción de hombres y mujeres, es súper necesario para nuestra organización que haya presencia femenina. Quedó terrible claro con la presentación de que todos creen que estaba resuelto el tema de género y la mía no como nada que ver. Entonces es súper importante la integración de ustedes. Si bien entiendo lo que dijo Alfa, de que hay miles de motivos por los cuales no participan, así como la invitación de la a integrarse. Bueno, para no. Y lo otro, con respecto a las lógicas barristas, yo creo que algo que a todos nos llama la atención, todos tenemos una inquietud y es fundamental el no ver al barra brava como un enemigo. Si no, eso es como el mismo discurso que sigue el gobierno, que sigue el Estado, que marginar, criminalizar. Y yo en lo personal creo, bueno, justamente no verlo como un enemigo y el trabajo cotidiano a la par, y los proyectos educativos son para mí dentro de lo que participamos como una asamblea, una gran herramienta, porque permite trabajar codo a codo, día a día o semana a semana, con gente que sí tiene otras prácticas que uno puede encontrar negativo y que, mediante el trabajo, mediante eso, ellos pueden ver otras cosas, ¿cachai? Y a la vez nosotros también aprender de por qué ellos actúan así o aprender mil otras cosas que nosotros realmente no tenemos. Eso más, agradecerles y a todos por venir. Sí. Y todas. Así como para finalizar, exactamente. No, la verdad es que creo que es súper importante también que queden como en claridad que nosotras mismas hemos tenido un montón de discusiones de lo que creemos, de lo que cree cada una de lo que es el espacio. Hay algunas más barras bravas que no se malentienda el concepto, hay otras menos barras bravas y donde ahí chocan de repente ciertas diferencias de cómo nosotras vivimos la cancha, porque entre nosotras también
lo vivimos de maneras distintas. Frente a eso, una de las discusiones también como que hemos mantenido, que de repente tenemos, es como si nos separamos o no separamos del hombre, si hacemos actividades separatistas o no, de no vernos violentas cuando decimos vamos a hacer actividades separatistas, porque también entendemos que toda la vida hemos caminado con nuestros camaradas, que muchas de nosotras fuimos toda la vida con puros hombres al estadio, y como otras no, es que y también entendemos que el conformar espacios solo de mujeres también nos sirve para conocernos, para generar confianza entre nosotras. Si bien no vamos a ser nunca todas amigas, porque es obvio, sí tener ese espacio de sororidad, de entendernos, de creernos, de no competir, como en un momento se mencionó, que también es importante y que de alguna manera muchas hemos replicado, digo muchas porque soy parte de las que ha replicado muchas de las cosas que yo viví cuando llegué al espacio de estadio, y frente a eso es una discusión constante que entre nosotras también tenemos para ojalá hacerlo de lo mejor posible y llegar a todos los espacios frente a esta temática, como de ir abordándola y de poder generar cambios importantes. Son cambios paulatinos, son cambios lentos, pero que, como dijo también aquí nuestra camarada, son cambios que son momentos más lentos, quizás algunos procesos, pero que de alguna manera van a tener así en un par de años, en un año más, bacanes, para hacer cambios radicales, por lo menos en nosotras y en nosotros que estamos participando. Y eso, les dejo la invitación patudamente, por eso les decía, yo participo de la asociación hace años, desde que partió, después como que estuve alejada un tiempo, pero de alguna manera me siento parte de este espacio, porque siempre ha existido la participación femenina y nunca yo me he sentido vulnerada ni fuera de este espacio. Así que los dejo invitados, las dejo invitadas a ser parte de cualquier comisión, a ser parte de esto, porque la construcción de un club y la recuperación de este depende de todos y de todos. O Andrés. Gracias, chicas, fin del tercer bloque. Con esto, bueno, ya vamos a cerrar nuestra asamblea. Varias cosas que decir antes de irnos. Primero, bueno, agradecer la presencia de todas y todos, pensando también en todas y todos aquellos que tuvieron que irse. No es tan fácil juntarse, nos costó mucho encontrar el lugar. Agradecer a Víctor que se movió para que tuviéramos una solución el día de hoy. Tuvo que hacerse en tiempo récord, muchas gracias por entender, no he recibido ningún reclamo cuando debería haberlo recibido todo, así que muchas gracias por la comprensión también por eso. Quisiera decir que, metiéndome un poco en las patas de los caballos, yo sé que es bien cuestionable hacer lobby parlamentario, juntarse con políticos, incluso con políticos de derecha, y es súper cuestionable incluso seguir el camino de la ley, porque efectivamente, ¿qué podemos esperar de un cambio de ley? Bueno, en ese sentido, reafirmarles que las leyes no son la revolución, nunca lo van a hacer. Tampoco definen nuestras vidas. Las pueden impactar, les pueden dar ciertos marcos, pero no más que eso. Lo que estamos buscando hacer es destrabar un poco siquiera el pesado camino de recuperación institucional que tenemos. Pero sí tenemos claro como institución, y por eso el trabajo más fundamental, el que más tiempo nos toma, el que más nos lleva a movernos, a cranear, a tragarnos a veces momentos difíciles y todo lo demás, tiene que ver con el área social, tiene que ver con reconstruir en nuestro club ahí donde interesa, donde en el fondo sea una organización de personas. Y quería citar esa frase, que es una frase que yo me he visto a mí mismo defendiendo frente a parlamentarios, para que entiendan por qué estamos tratando de potenciar las corporaciones históricas, porque son espacios de personas que se organizan en torno al deporte, en torno a valores. Y son temas que fueron súper desarrollados en el primer bloque hoy día, en el bloque histórico. En cuando nos preguntamos qué es el Club Universidad de Chile, bueno, tenemos que volver hacia esa base de cuáles son esos valores. Tenemos que preguntarnos cuáles son las personas que decidieron abrir un espacio para otras personas, para que pudieran desarrollarse y participar. En ese sentido, al menos personalmente, no tengo proyecto más fundamental dentro de lo que es la asociación que la participación en los proyectos educativos, porque apuntan al futuro, apuntan a largo plazo. Si los resultados no son para mañana, de acuerdo, tampoco va a ser la revolución, de hecho, es cierto, pero sí cambian realidades, y cambian realidades de niñas y niños,
que tiene una potencialidad de acción mucho mayor que la de nosotros. Y de haber sido fundador y trabajar por más de un año en Educazul, créanme, esos cabros chicos llevan años, luz por delante de nosotros. Sí. Y solamente porque le hemos dado un par de herramientas que para nosotros cuestan darnos vuelta al mundo entero, para ellos es tan sencillo como tomarla y ejecutarla. No hay más fundamental, no hay proceso y trabajo más fundamental que el de la escuela para mi punto de vista, y por eso también la invitación. En Puente Alto están haciendo una, en Pudahuel hay una que está funcionando y siempre puede recibir más manos, en San Bernardo hay una que está funcionando y puede recibir más manos, y el día de mañana puede que Santiago Norte nos entregue una nueva escuela, o Santiago Centro, o vamos buscando otra. Así que eso, lo mismo un poco también metiéndome en la pata de los caballos con yo no me defino barra brava, no soy parte de aquello, justamente porque no comulgo con muchas cosas de la barra brava, pero soy de los primeros que defiende siempre el trabajo con los de abajo, institucional y de base, ambos, porque estamos intentando crear un club, ¿no? O recrear, o trabajar sobre el club, transformar nuestro club, darle un sentido más profundo. En eso soy un convencido de que no nos podemos desconectar de las bases, estemos de acuerdo o en desacuerdo con ellas. Y los de abajo es parte incuestionable de la base del Club Universidad de Chile. Así que también hay que tener paciencia por ello. También los cambios son lentos. También a veces hay que tragarse malos momentos. Pero si no construimos ese club entonces no sé qué club estamos construyendo. Así que también hay que tener momentos de respirar y decir ya, no importa, vamos, y le damos. También hay momentos en que hay que saber decir no, bueno, esto y esto no, porque no podemos, porque no estamos de acuerdo, porque funcionamos de otra manera. También lo hay. Pero hay que tener sobre todo paciencia, Bueno, la invitación es a seguir participando. Quiero agradecer también a los chiquillos que hicieron la comida. Muchas gracias, Santi, muchas gracias, Aquiles. La mejor demostración de su aprecio por su trabajo es que no quede nada en la mesa de allá, ¿vale? Todo lo que está ahí es para llevar. Si nos pueden pegar una manito ordenando un poquitito, no hay tanto que ordenar, perfecto. Y sobre todo, hablen de esto, cuéntenle a sus amigos, sus amigas, a sus grupos. Saludos a la gente que nos siguió por redes sociales. Ojalá puedan estar para la próxima. Los que son de regiones sabemos que quieren que esto ocurra allá, y depende mucho de que se puedan organizar allá también. Estamos dispuestos a bañar. Aguante Claudio. Aguante Claudio en las transmisiones. Toda la gente que trabajó para esto, incluso gente que no está ni siquiera en este país en este momento, trabajó para esta asamblea. Gracias a todos. Les propongo que cantemos el himno. Y todas. Cuando quieran. Dale. Un romántico destino, hoy es el tiempo continuar. Y más allá del horizonte, no remontar la verdad. En el muro de mujer, contemplar la realidad. Brindemos por la universidad, eran horas azules de la emoción. Brindemos por la vida fecunda y real, soltando con el alma vencidas del amor.